Bueno, vamos a hacer el desarrollo de por medio de la regla de la cadena. Aquí tenemos que para sacar la derivada, la segunda derivada de x al cuadrado, primero debemos de sacar la primera derivada de x, ¿no? Debemos de sacar esta, por lo que hacemos lo siguiente. Esto es igual, como depende de y, ponemos du de y por y de x, pero al mismo tiempo depende de nu. Entonces hacemos por la derivada de u, la derivada de nu, de nu de x. Después de esto podemos hacer también el de y. La derivada de u respecto a y es igual a la derivada de u con respecto a y de la derivada de y con respecto a y, más la derivada de u con respecto a nu de la derivada de nu con respecto a y. Ahora sacamos la segunda derivada, que es la derivada de u con respecto a x al cuadrado es igual a la derivada de x de la derivada de u con respecto a x. Eso es igual a la derivada de x de todo lo que tenemos aquí. De la derivada de u con respecto a y, de la derivada de y con respecto a x, más la derivada de u con respecto a nu, de la derivada de nu con respecto a x. Y todo esto le podemos agregar, bueno, más bien podemos distribuir la derivada. La derivada de x por la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto de x más la derivada de x de la derivada de u con respecto a y, no, con respecto a nu de la derivada de nu con respecto a x. Aquí aplicamos la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si tenemos una derivada de u por b, sería u por la derivada de b más b por la derivada de u. Teniendo esto en cuenta, lo pueden anotar de este lado, pero creo que es un término que ya dominamos. Hacemos lo siguiente: derivada de u con respecto de y por la derivada, lo voy a poner de esta manera, de y con respecto de x, más la derivada de y con respecto de x de la derivada de u con respecto de y, más, ahora vamos de este lado, la derivada de u con respecto de nu por la derivada de x, estoy viendo si me falta algo, no, por la derivada de x con respecto a nu, más la derivada de nu con respecto a x por la derivada de u con respecto a nu, ¿no? Después vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la derivada de u con respecto de y. ¿Y cuál es la derivada de y con respecto de x? Pues la segunda derivada de y de x al cuadrado, más tenemos aquí la derivada de y con respecto de x por esto de aquí. Y esto no es, o sea, sería un error decir esto, porque y depende de x. Entonces, no. Esto no se hace así, más bien se hace aplicando la misma ley que aplicamos anteriormente de cuando tenemos aquí
Me refiero a esta parte. Cuando tenemos la derivada, hay que hacer la derivada de nuestro algo por esto más la derivada. Aquí estoy quitando la u, ¿ok? De esto por esto. Se hace de la siguiente manera. Tenemos la derivada la derivada con respecto a j de la derivada de u de j por la derivada de j de x, perdón. Aquí es lo que voy a explicar, que es esto de acá, esto de acá. Porque aquí vemos claramente que tenemos, sería lo mismo si yo escribiera esto, ¿no? Derivada de j de u de la derivada de j de x más la derivada con respecto a nu de u por la derivada de nu con respecto a x. Aquí estoy poniendo u y u porque esta es mi función, pero en este caso estoy poniendo que mi función es... este está multiplicando, para que no haya confusión, este está multiplicando. Y sí, aquí es la derivada de j, como lo vemos aquí y aquí, la derivada de j, ahora de esta, por la derivada de esta, más, otra vez, derivada, pero en vez de u, voy a poner esta de acá, derivada de u con respecto de j. No, con respecto de j, la derivada de nu con respecto de x. ¿Sí? ¿Es eso? Aquí voy a borrar todo lo que hice para hacerlo de nuevo. Todo esto es correcto, solo lo voy a pasar de nuevo. Aquí tenemos, vamos a pasar esto. Esto está multiplicando porque se está multiplicando. La derivada de j de la derivada de u con respecto de j por la derivada de j con respecto de x más la derivada de nu de la derivada de u con respecto a j. ¿Por qué j? Porque es esta de acá. ¿Por qué esta? Porque es esta de acá. Esta es la que vamos a cambiar siempre. Si tuviera esta otra, si fuera u, pues pondríamos u. Si fuera un gatito, pondremos un gatito. Es lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Sí, la derivada de nu con respecto a x. Aquí sumamos de nuevo, vamos de este lado, más la derivada de u con respecto a nu. Aquí sucede lo mismo que en el anterior. La derivada de nu de la derivada de x al cuadrado sería la segunda derivada, ¿ok? Es por eso que esta no tenemos que hacer el desarrollo, pero de esta sí vamos a hacer el desarrollo. Aquí voy a borrar esto y voy a hacerlo hacia acá. Y seguimos. Ahora la derivada de nu con respecto a x por la derivada de j de la derivada de u con respecto a nu de la derivada de j con respecto a x. Vamos a hacernos mucho más para acá. Más la derivada de nu de la derivada de u con respecto a nu, porque es esta, aquí está y aquí está, con respecto a nu, por la derivada de nu con respecto a x. ¿Por qué todo estamos haciendo aquí la segunda derivada, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Ahora aquí sigue todavía un desarrollo, permítanme. Aquí seguimos. La derivada, podemos simplificarlos.
Derivada de j de la derivada cuadrada de j con respecto de x al cuadrado más, aquí usamos la función, más bien utilizamos la propiedad distributiva, así, y hacemos esto. Sería la segunda derivada, ¿no? Y ahora por misma, pero nos damos cuenta de que esta y esta son la misma, ¿no? Aquí podría yo escribir esto, pero sería lo mismo si yo escribiera que tengo mi misma función al cuadrado. No es lo mismo que escribir esto porque no estoy haciendo una segunda derivada, sino que tengo elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, ¿no? No es una segunda derivada. Más, otra vez, la derivada de j con respecto a x por la derivada de u respecto a nu y respecto a j. ¿Por qué estas sí se pueden poner? Bueno, porque ya vimos cuál es la dependencia. Lo tenemos acá. Ahora, seguimos. Me quedé en la derivada de j. Ajá. Aquí sí es al cuadrado, ¿ok? Una vez que son derivadas parciales. Y aquí ponemos la derivada de nu con respecto a x. Más, seguimos acá, la derivada de u con respecto a nu, la derivada al cuadrado de nu con respecto a x al cuadrado, más, aquí vamos a hacer la misma simplificación que antes, la derivada de nu con respecto a x por, aquí vemos que esta y esta la podemos poner de la siguiente manera, como en la situación anterior. Y con me falta, sí, la derivada de j con respecto a x, más por pero vemos que estos dos pues se ponen juntos, ¿no? La derivada de nu con respecto a x por la derivada de u respecto a nu al cuadrado. No, más bien la segunda derivada de u. Aquí, de u con respecto de nu. Aquí, quedamos que se parece a ¿no? Entonces, más bien que se multiplica por sí mismo, por lo que le elevamos al cuadrado. Entonces aquí, pues ya. Claro que pude haber puesto esto por esto, pero al final es esto, es lo mismo. Podemos aquí también simplificar la notación, de tal manera que nos quede u respecto de j, de x. Listo. Se están multiplicando. Aquí sería j al cuadrado de x por u de j más j de x por u respecto de nu respecto de j, y luego nu respecto a x más u respecto a nu de x más nu respecto de x por u respecto de j respecto de nu por j respecto de x más nu al cuadrado respecto de x y u nu. Aquí tenemos esta y esta son muy parecidas. Esta y esta son muy parecidas. ¿Por qué? Porque una tiene esta y otra tiene
esta. En este caso, las derivadas parciales son iguales, por lo que hacemos una simple suma. Voy a ir colocando ya nuestro resultado en un orden, que es este, y por último esos coeficientes. Nos quedaría de esta manera. Y al cuadrado de x, y más nu cuadrado de x, u de nu, más este y este sería 2 u nu y de x, nu de x, más u y x más u nu x. Y ya, este sería nuestro resultado para la derivada al cuadrado de u con respecto a x al cuadrado. ¿Qué va a pasar cuando queramos hacer la derivada con respecto a y? Bueno, todo va a ser muy similar, de hecho va a quedar igual, solo que nuestra variable x va a ser y, ¿no? Esto va a quedar en términos de y, pero también lo vamos a hacer.